Durante il corso di semana passata, la gioventù venezuelana ha rebeldia contro il sistema economico attuale del paese. Protestante ng anti-gobyerno a clash con police na Venezuela, qual occasionó la muerte de 3 personas y docenas de personas heridas. ¡Lo mataron! Después de suceso, han dicho razón diferente de tensión acá en el país. A pesar de esfuerzos del gobierno para bloquear páginas de internet, entre otros Twitter, y también saca canal de noticias colombiano NTN24 fuera de aire, el suceso no ha ganado atención internacional. En una declaración de ya domingo último, el presidente Nicolás Maduro ha expresado que él no retira. Que fue convocado el 23 de enero como golpe de Estado, exigiendo la renuncia mía como presidente. Sepan ustedes que yo no voy a renunciar porque este poder no me pertenece, este poder es del pueblo, de la clase obrera venezolana. Mientras que ainda el día abre con otra devaluación monetaria, canciller de Venezuela Elías Jawa ha denunciado influencia del gobierno americano riba de manifestantes. Él ha declarado 3 oficiales americanos persona non grata y ha expulsado fuera del país durante 48 horas para así estar aquí. Mientras tanto, Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, fuera de una locación clandestino, ha subido un video arriba YouTube camina con él a invitar al pueblo opositor para mañana 18 de febrero una marcha del Ministerio de Relaciones Interior. Camina con él a entregar una carta con la siguiente petición. Primero, que se aclare la responsabilidad del Estado en los homicidios ocurridos el pasado 12 de febrero. Segundo, que se liberen de inmediato a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que han sido perseguidos y que siguen estando presos y siguen siendo torturados. Tercero, que cese la represión y la persecución de lo que es un derecho de todos los venezolanos, el derecho a protestar. Cuarto, que se asuma de una vez por todas el desarme de los grupos paramilitares y de los grupos colectivos que han sido responsables de homicidios, de inseguridad y de azotar e intimidar a nuestro pueblo con el amparo y bajo la mano impune del Estado venezolano. Y finalmente estaré allí para dar la cara. Se ha dicho durante los últimos días que me quieren ver preso. Allí estaré para dar la cara. Yo no tengo nada que temer, no he cometido ningún delito. He sido un venezolano comprometido con nuestro país, con nuestro pueblo, con la Constitución y con nuestro futuro. Nuestro sigue desarrollando de cerca mirando con Leopoldo López aborda una persona perseguida por el gobierno venezolano. Manera él avisa él a deliberar con su familia y aborda clapa enfrentar hasta encarcelación mañana en el Ministerio de Asuntos Interior. Para Noticias Nos TV a reportar Yacir Grasman. Les pido que esta vez vayamos vestidos de blanco para significar nuestro compromiso con la paz.